Ya se estaban conectando. Mayra, Valeria. Bueno, entonces esperamos un minutito y ya empezamos. O si no, voy empezando, a ver. No las tengo. Bueno, yo voy empezando con vos porque tengo miedo de quedarme sin tiempo. Y después, genial. como recién te dije, ya que esto queda grabado y lo pueden ver después, más tarde, todo. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Compartir. ¿Estás viendo ahí? Sí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ustedes son primero C. Bien, Vanessa, te cuento. Si nos vamos a la página que tenemos armada para primero C, si vienen a la sección archivos, van a encontrar, junto con, bueno, esto es lo que venimos trabajando en el año, ¿no? ¿Se acuerdan que a principio de año trabajamos con el texto de gimnasia? Que era, creo que está por acá, ¿cuál es el futuro de la gimnasia? Que lo trabajamos, bueno, con un texto, con unas preguntas, se fue trabajando de distinta manera. Después pasamos por un texto de juego, donde hicimos unas preguntas y trabajamos con el texto de Ro Pavlovsky, creo que fue unas preguntitas de por qué Plombetti era el plomo, una cosa así. Después trabajamos con el texto de Barbero González, y después trabajamos con un texto que se llama La corporeidad del nuevo paradigma como formador de la identidad humana, que en realidad no es todo el texto, es un pedacito, que es el que no habla de la educación física, que me interesaba que ustedes lo vean, que se los di hace 15 días, y bueno, la verdad no hice preguntas, nada sobre eso, en parte para eso es esta clase, para responder a las dudas que tengan, pero hay otra cosa que me aqueja más, y ahora después volvemos sobre este texto. Y buscando acá, bueno, el clásico seguimiento, que lo había subido la semana pasada, actualizado, acá está 1 del 10, ya hace 2 semanas, y ahí van a encontrar una nueva carpeta que se llama parcial, ¿sí? Para eso quería usar esta clase, para que podamos charlar un poquito, a ver qué les parece con respecto al parcial. Hacé una cosa, Vanessa, desmutate, conectá el micrófono nomás, porque así vamos a hacer un intercambio, me preguntás todo lo que quieras, ahí en vez de conectar el micrófono, apagaste la cámara. Ahí está. Ahí está. Así me vas preguntando, ¿viste? Para hacerlo más dinámico. Total, somos. Sí. No, yo casualmente hoy a la mañana estuvimos compartiendo la lectura con Vale Gómez porque nos reunimos para hacer otro trabajo y yo le digo, bueno, vamos a ir leyendo y estábamos en esta discusión, por ahí comentando o planteando esto, qué diferencia había entre corporeidad y motricidad. Es No era fundamental. motricidad. Claro, la motricidad hace. Era Dale. lo corpóreo, el cuerpo, que no se formaba solo del cuerpo estático y nada más, sino que se formaba o se complementaba o se completaba con esto, con los movimientos, con todo lo que es, no solo con las extremidades, sino también con la cabeza. Claro, y aparte la motricidad tiene que ver con todo lo que es motriz, movimiento. Pero la corporeidad tiene que ver también con el movimiento, pero la dimensión de corporeidad incluye el concepto de cuerpo, y eso les va a ayudar mucho el primer texto, cuando Lacan habla cuál es la diferencia entre organismo y cuerpo. Podríamos decir que la corporeidad hace referencia al organismo, mientras que la corporeidad hace referencia al cuerpo, en tanto que nos entiende como sujetos con necesidades, intereses, gustos, historias personales, donde ahí la corporeidad toma una dimensión distinta. Para que tengo una compañera tuya, donde ahí la motricidad toma una dimensión, la corporeidad, perdón, una dimensión mucho más, podríamos decir, completa, social, ve otras cosas que solamente lo motriz, el movimiento. Claro, algo más amplio, sí. Algo más amplio, tal cual. Y con respecto también estábamos leyendo sobre la educación física. Cómo o sea, como pasa en el latín, que se separan, o se separan la primera parte de la última, bueno, acá era como que se separaba la palabra educación por un lado y física por el otro. Claro. O sea, Y sobre todo cuando haces ese análisis, esa palabra física toma una connotación rara, porque lo físico tiene que ver con el movimiento, viene justamente de la física, de la cinemática. Mientras que en realidad hoy en día tenemos que hablar más de educación corporal que de educación física.
Es más, hubo un movimiento muy grande hace unos años, todavía sigue estando en la educación corporal, donde se querían cambiar educación física por educación corporal, porque bueno, entendiendo que el cuerpo tiene una dimensión superior. Hoy en día igual las nuevas miradas de la educación física es un debate que ya está totalmente superado. Se entiende que cuando vos estás hablando de educación física, cuando te referís a la persona, te estás refiriendo a la educación, al cuerpo, ¿no? Igual que, por ejemplo, ahora vas a ver unas palabras. Déjame que te muestro el parcial y te explico esto que vos decís como para mostrarlo un poquito mejor. Bueno, hola chicas, bienvenidas. Agustín y Rocío, las invito a que pongan el micrófono porque les estoy explicando cómo va a ser el parcial, todo, entonces por ahí les da la posibilidad de preguntar. Total, somos poquitos de interruptores. Ustedes interrumpan. Sí, perfecto, Rocío. Ustedes interrumpen la cantidad de veces que quieran, no hay ningún problema. Bueno, entonces yo les decía, estamos pensando en este parcial, no tiene una fecha estipulada, yo se los doy ahora, yo les diría que traten de hacerlo para fines de octubre, ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Bueno, ahí lo acabo de descargar, una vez que lo descargan, van acá, lo abren y les va a aparecer el parcial. Bueno, ahora vemos para cuándo lo presentan todo, pero no se dejen estar mucho porque por ahí los primeros días de noviembre, que es en 15 días, ya la que presentó todos los trabajos en tiempo y forma, presentó todo y hace bien el parcial, ya la podemos ir liberando y va probando y me voy quedando con las que necesitan por ahí más acompañamiento de alguna manera. Bueno, yo se los presento y ahora les cuento cuál es mi idea de este parcial. Por eso me quería tomar un tiempo para que les quede bien claro, porque por ahí es un parcial que genera dudas y no me gustaría que desaprueben porque no quedó eso, la consigna clara. Me gustaría que quede bien clara la consigna. Bueno, el parcial es muy simple. Es elaborar un artículo original, ahora vamos a ver a qué nos referimos con original, en principio hecho por ustedes, ¿sí? De un mínimo de 300 palabras. A ver, un resumen para un abstract para un resumen de una ponencia para un congreso son 200 palabras, es esto, es un tercio de carilla. Yo creo que 300 palabras debe ser media carilla, 3/4. Eso es la base. Para mí, en media carilla no lo pueden hacer, es muy poquito. Pero bueno, un mínimo, como para poner algo, no menos de 300 palabras. De ahí para arriba, lo que ustedes quieran, me viene bárbaro. Esperen que admito una compañera de ustedes. Bueno, me parece que debe venir. Bien, un mínimo de 300 palabras que incluya por lo menos 6 de los constructos trabajados en la cursada. Y yo acá puse 24 constructos, puede haber otro, si quieren agregar no hay ningún problema, y de esos 24, por lo menos 6, ustedes tendrán, 6 por lo menos, por ahí quieren elegir más, si ponen 5 tampoco es tan terrible, pero para más o menos ir guiándolas para hacer esta especie de artículo que ustedes tendrían que ir tomando con esta selección de constructos. Ahora después vuelvo y los vamos viendo para lo que hoy te comentaba, Vanessa. Les muestro rápido los criterios y después volvemos sobre esto, ¿sí? Esto para mí es fundamental, esto tiene que estar el primer día. Ya la verdad vine tarde, o sea, el primer día de cursada yo les tendría que haber planteado el parcial y cuáles eran los criterios de evaluación para ese parcial, ¿sí? Que es el ABC de la tarea docente. Ustedes tienen que saber el primer día cómo yo las voy a evaluar y tampoco pueden hacer un artículo y te digo, vos no te apruebo porque no tiene coherencia, el otro no lo entrego porque no está prolijo, el otro no lo entrego porque no responde a bibliografía. O sea, los criterios tienen que quedar claros para que ustedes sepan por qué aprueban y si no aprueban, por qué no aprueban. Entonces yo pensé en estos 5 criterios que quería compartirlos con ustedes, charlarlo, a ver si están de acuerdo, qué les parece, donde los criterios serían, bueno, el primero yo le puse originalidad de la producción, en el sentido de que la originalidad vista desde distintas miradas, ¿no? Originalidad en el principio de que, bueno, no sea copia, que no me copien en internet, que me agarren porque es muy tentador por ahí poner, yo qué sé, motricidad, paradigma, enseñanza y cultura, sale un articulito que tenga esas palabras y me lo meten.
les cuento, debe haber 4 personas que escriben de esto y son los mismos artículos que se van replicando. Entonces cuando los veo, ya digo, no, esto ya lo leí, ya está. Por favor, chicas, no copien, no copien. Si lo hacen mal, se vuelve a hacer. Si lo hacen mal, las acompaño y se vuelve a hacer. Y si lo hacen mal, las vuelvo a acompañar. Pero por favor, sean honestas, no copien. Primero se nota. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, no sabemos escribir, porque bueno, no tenemos una formación en escritura, tenemos una formación en enseñanza. Generalmente los que escriben en internet tienen un corrector, el que les arma las oraciones, se trabajan con muchas subordinadas. Entonces, cuando vos ves un texto, está muy bien armado, decís, esto no lo hizo un alumno, lo copio, el primer párrafo lo pongo en internet en el buscador, pongo enter y te aparece el artículo. Es muy fácil, una vez que está digitalizado, ver las copias. Por favor, chicas, sean originales, ¿sí? Y originalidad también con respecto, no copiarse una compañera de otro año, porque van a ver ahora que va a ser muy particular, y cuando vos lo lees decís, esto yo ya lo leí, y lo busco y lo encuentro. Bien, esto de la originalidad es lo primero, o sea, si hacen una copia de internet no puede aprobar el trabajo. El segundo tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Que esto a mí es un tema que me interesa mucho. Y cuando hablo de la creatividad, les digo, ¿cómo debería ser el trabajo? Bueno, ustedes toman estas palabras que están acá, seleccionan algunas y arman un artículo. Y ahora sí vengo arriba. Profe, una consulta. Dale. ¿Puede ser algo real? Porque acá cuando leo de artículo, se me ocurre comentar, construir un relato basándose en todos o incorporando estos conceptos en un artículo, pero Bueno, pero eso no sería un yo artículo, lo sería un pensé. cuento, ¿eh? Un relato sería un cuento. Bien. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, a ver, yo te digo ejemplos de trabajos que no tienen que ser esos, ejemplos. No, pero... Suponete, vos podés agarrar y decir, bueno, a ver, yo voy a hacer, voy a tomar un texto y lo voy a poner en tensión con otro texto y voy a ver cuáles son los puntos iguales y no iguales y bla, y eso, y armar un discurso en base al análisis de 2 textos. Podría ser. Podés agarrar y decir, mira, el texto que yo leí sobre esto, para mí está mal. Por esto, por esto, por esto, y haces una crítica favorable o negativa sobre ese artículo, fundamentando porque está bien y porque está mal, también es válido. Vos podés hacer lo que quieras, siempre y cuando a mí me des una idea de que vos te apropiaste de los constructos trabajados este año, que te apropiaste de los conceptos que están incluidos en la bibliografía, o que yo me dé cuenta que vos leíste la bibliografía. O podés tomar, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, en los últimos años, por ejemplo, hay temáticas que se llaman temáticas de época, que por las situaciones X que se dan en la asociación, hay temáticas que aparecen con mucha fuerza en ciertas épocas. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar creo que fue en el 2005 en esta materia, hace 15 años, todas las cuestiones de género prácticamente no se hablaba de ahora. No se hablaba. Y ahora las cuestiones de género están muy en boga y aparecen mucho en los parciales. Entonces, por ejemplo, si me ocurre, vos por ahí podrías tomar, cuerpo, sociedad, sujeto, bueno, no aparece género acá, género, ponele, y paradigma, y construcción social, y hablar de cómo desde tu punto de vista se construye la feminidad o cómo hay nuevas construcciones de género en los últimos años, dado que bla, 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 bla. Y es una temática que por ahí no se trató específicamente en la cursada, pero si vos cuando trabajás esa temática la vas relacionando con constructos que fuimos trabajando, por ejemplo, el concepto de cuerpo, ¿no? De esto de que es una construcción social, que entra la cultura, que entra... Ahí se puede trabajar tranquilamente. Entonces vos tomarías un tema aparte, pero lo vas relacionando con la bibliografía. Entonces yo digo, bueno, esta chica quería hablar de esto, pero me lo relacionó con la bibliografía y yo me doy cuenta que leyó la bibliografía. O sea, posibilidades. Profe, Sí. perdón, una pregunta. Entonces,
porque yo creo que entré un poquito tarde. De la lista que hay en el parcial,